establecido, además del hallazgo de ellos, de la redondez de la Tierra y de sus cálculos, claramente en el mundo también habían otras observaciones, incluso religiosas. Permítame que no me deja ocultar aquí la barra. No sé qué es lo que está pasando, por qué no me deja ocultar esto. Vamos a poner aquí la tecla esta de Alt, que no me está funcionando. Vamos a ver. Permítame un segundito. La contraseña es la palabra estrella. Esa es la palabra con estrella. Permítame que no me deja ocultarla. Bueno, sí la voy a dejar. Bien. Prosiguiendo. Prosiguiendo. Que aquí cada vez que muevo el mouse se aparece otra vez esa pantallita y quiero desaparecerla. Quiero ver si puedo quitarla rápidamente así. Vamos a ver. Pero para volver a desocultarla va a ser problema. Permítame un segundito. Aquí creo que es una tecla de las Alt. Aquí lo voy a hacer con esto. Ahí está. Hoy sí. Qué bueno que tengo dos teclados. No me acordaba del otro teclado enfrente de mí. Bien. am, pues platicando un poquito más acerca de este detalle de la redondez de la Tierra, también existen incluso aportes de los mismos creyentes, ¿verdad? En las visiones, por ejemplo, de Hildegard von Bingen del año 1100, ella imaginaba la Tierra, bueno, ella en sus visiones miraba la Tierra redonda, con todos los vientos soplando por todos los lados, los árboles alrededor, ¿verdad? Seres humanos hacia arriba y hacia abajo, alrededor de ese pequeño globo terráqueo que ella dibuja, incluso diferentes capas atmosféricas que ella le dibuja. Ella es una de las videntes de la Edad Media y muy respetada por la iglesia, de Santa Hildegarda von Bingen. Eh, una mujer que a pesar de no tener conocimiento, digamos, una mujer que le costaba incluso la parte de la escritura, a pesar de ello tuvo unas visiones bien interesantes. Y Santo Tomás de Aquino también en la Suma Teológica menciona que el espacio sideral, lo que conocemos, por así decirlo, la constelación del sistema solar nuestro, está formado, según el conocimiento de aquel momento, por 8 esferas. La esfera fija de las estrellas y las 7 esferas de los planetas. Es decir, 8 cielos, 8 planetas con su cielo cada uno. Es decir, que no, desde el conocimiento incluso astronómico de él, ¿verdad? Es claro que ya el conocimiento era popular de la forma esférica de los planetas. Y claramente Colón pues utiliza también el conocimiento que su padre le inculca, ¿verdad? Que es el de los marineros, el de saber que en la redondez de la Tierra se prueba con simple vista. Cuando uno mira a los barcos prácticamente avanzando en el horizonte, uno logra ver el fenómeno que el barco pareciera que se está metiendo en el agua, ¿verdad? Así que poco a poco va desapareciendo los mástiles y esto es lo que genera la idea. Bueno, si yo me moviera con el barco a donde se ve ese barco así en el horizonte y me quedara ahí estático y siguiera viendo al barco alejarse, volvería a ver exactamente lo mismo. Pues si se repite constantemente eso de que el barco se vuelve a ocultar, pues me da la sensación de la redondez misma de la Tierra. ¿Verdad? Esa parte de los terraplanistas que existen hoy en día la pasan por alto, ¿verdad? La observación del horizonte de un barco alejarse, que es algo que a los marineros les daba la certeza de la redondez misma, de esa curvatura que tiene la Tierra. Pero bueno, volviendo a algunos personajes, Cristóforo Colombo, estamos hablando de él, ¿verdad? Y de cómo él va a comenzar estos viajes de exploración. Hay muchas suposiciones sobre él. Algunos dicen que era de Génova, Italia, que queda a unos 11 kilómetros, más o menos, perdón, a unos 56 kilómetros de Nápoles, desde Savona, donde supuestamente él pasaría su mayor parte de tiempo. Otros dicen que era quizá probablemente de origen griego, otros creen que era quizá catalán, algunos dicen que era portugués. Hay varias versiones al respecto, incluso dicen que era judío, ¿verdad? Hay varias teorías al respecto. Lo que se sabe y lo que más se acepta es que vivió en Savona, nació en Savona, Génova, ¿verdad? De 1451. Lo que sí es cierto es que su origen patrio, si él es descendiente de algún migrante a Europa, pidió a su hijo, ¿verdad? Ocultar obviamente esa identidad o esa patria de origen. ¿Y por qué lo habría hecho? ¿Por qué Colón habría ocultado su patria de origen? Porque supongan, simplemente supongan esta idea de que si Colón hubiese sido o judío o incluso árabe, de origen árabe, los reyes católicos no le habrían prestado quizá la atención debida y no le habrían dado el apoyo que le dieron. Lo que parece ser más certero quizá en este cúmulo de suposiciones es que probablemente si era de otra patria, probablemente era de Portugal. Incluso cambiado su nombre. Hay una teoría escrita por ahí de que habla de que el nombre de él ni siquiera era Cristóbal Colón, sino Pedro Madruga, que era un portugués.
Y esa teoría coincide en gran medida por dos razones. Primero, porque cuando Colón intenta hacer sus primeros viajes, su primer viaje específicamente, ya había contratado barcos no en España, sino en Portugal. Es decir, ya tenía los puertos prácticamente elegidos, con los hermanitos conseguidos. Entonces, lo que sí es cierto es que estos barcos los va a conseguir con gente portuguesa, aunque la gente que lo va a tripular básicamente son españoles. El documento importante alrededor de Cristóbal Colón es un documento que los reyes católicos le van a firmar. Este documento se encuentra en el archivo de la Corona de Aragón. Se llama el documento Las Capitulaciones de Santa Fe de Granada. Entonces quiero hablar un poquito acerca de este documento importante, porque con este documento los reyes católicos le dan a Colón una promesa, bueno, varias promesas. Le prometen primero que le van a hacer almirante de todas las tierras firmes que por su mando pueda descubrir o ganar. Después le prometen que todos sus hijos van a tener la herencia incluso de manera perpetua, es decir, un mantenimiento vitalicio de toda su familia. Además le prometen el título de vicerey o virrey de las tierras encontradas y además le van a prometer también la ganancia de todos los productos que él vaya a comercializar. Básicamente lo convierte en una especie de juez mercantil de todo lo que venga de América. Por eso Colón al final de sus días pues, va a terminar rodeado de riquezas, pero claramente abandonado por otras promesas que la corona nunca cumplió. Sobre todo porque a la muerte de Fernando, ¿verdad? Le va a suceder Juana, y después de Juana llegará el nieto de Fernando al poder, que es Carlos I de España. Así que toda la nobleza que le prometieron no llegó, solo se quedó quizá con la riqueza. Estas son las capitulaciones de Santa Fe de Granada, ¿verdad? Donde a Colón le prometen entonces, en manera sintética, título de almirante, de virrey, de gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida, el título también de poder, permítame acá, de conseguir el diezmo de todas las mercancías, es decir, el 10% de todos los productos comercializados. Lo conforman en una especie de autoridad de juez mercantil, le dan la promesa que van a proteger a toda su familia. Eso a manera de síntesis del documento que anteriormente les mostré. Eh, Al final, como les digo, pues Colón, a pesar de ello, a pesar que los reyes quizás no le cumplieron a cabalidad con esto, lo que sí es cierto es que Colón sí creyó en la palabra de los reyes, tanto así que cuando está en América se comporta con esos cargos, es decir, aunque no los tenga de manera oficial, él se comporta como que ya fuera virrey, ella se comporta como que ya fuera buen mercantil, es decir, pone a funcionar los cargos que le dieron. Quizá por eso se va a ganar y va a granjear varios enemigos, ¿verdad? Que van a intentar incluso hacer complots contra él. Ya para el segundo viaje incluso estaba bastante acusado de ser un déspota, quizá un tirano, y por eso lo mandan a pedir prácticamente a extraditar de América a España, lo llevan preso, ¿verdad? Y al final su hermana le ayuda a salir de la cárcel, pues acusado de todo este autoritarismo que supuestamente él tuvo. Pero lo cierto es que si los reyes hubiesen cumplido con su palabra, lo que él hizo pues estaba bajo su cargo, ¿verdad? Y no habría sido para nada ilegítimo, ¿verdad? Las decisiones que él tomó. En la película que le hicieron a Cristóbal Colón, bueno, la película que hicieron sobre el descubrimiento de América, que se llama 1492, La Conquista del Paraíso, Conquest de Paradise, se llama la película, 1492, dos puntos, Conquest de Paradise. Esa película es bien interesante porque muestran a un Colón en América, en Santo Domingo, que es capaz de meter presos a los mismos españoles si de repente usurpan autoridades que no les competía. De hecho, cuando le mandan al primer, diríamos, como vigilante o intendente colonial para verificar, supervisar si realmente él está cumpliendo con todas las leyes españolas en América, pues la primera gran sorpresa que ven ahí en esa trama de la película es que encuentra a varios españoles metidos en una especie de fosa como que fuera cárcel, ¿verdad? Que Colón los tenía por rebeldes. Entonces, todas esas imágenes, diríamos un poquito de autoridad asumida por Colón, pues claramente hace que la gente desconfíe mucho de él. Sin embargo, hay que ponernos en los zapatos de un Colón que no tiene ni tribunales, no tiene policía prácticamente alrededor que le pueda colaborar, ¿verdad? En un motín. Entonces, claramente lo que él hace es lo que tiene a su mano, ¿verdad? En cierta manera, creo que si Colón se ganó esa fama, pues lo hizo realmente porque le tocaba que hacerlo. Si no, se le descontrolaba toda la situación acá. De hecho, desde el primer viaje de Colón,
ya había habido intentos de un complot contra él para quitarle el mando de la embarcación y regresarse a España antes de morir en alta mar, porque habían pensado que no iban a poder llegar a América. Sin embargo, Colón al final les hace ver que en una semana máximo estaban en tierra firme y gracias a Dios llegó, ¿verdad? Si no, le habrían quitado el poder, lo habrían amarrado y se habían regresado a España para intentar sobrevivir porque la comida estaba escaseando. Recuerden que son aproximadamente de 3 a 4 meses de viaje desde España hasta América. Bueno, por lo menos 3 meses más o menos hasta las islas, ¿verdad? Eh, del Caribe, por lo cual era claro que se desesperaran los hombres en alta mar. No era fácil andar 4 meses en alta mar, ¿verdad? Y menos de un hombre que ya tenía cierta fama de un poco de un hombre, de verdad, que un poco fuera de cordura, ¿verdad? Sobre todo por los castigos que también, mientras dialoga con los maestros de Salamanca, le van a poner. Porque como era un hombre de fácil maledicencia, le mandaron a hacer un voto de silencio para, como una especie de penitencia por su maledicencia frente a todos los frailes, quizá en la Universidad de Salamanca. Y los gastos también para futuras expediciones, claramente es una promesa que también le hacen los reyes. Cabe destacar un pequeño detalle. Ya para el segundo viaje de Cristóbal Colón, bueno, mandan muchísimas embarcaciones, ¿verdad? Pero se nota un cambio radical para la tercera. O sea, si en la primera Colón vino con las tres famosas naves, la Nao y las dos carabelas, de Santa María, la Pinta y la Niña, ya para el segundo viaje, Colón va a venir con 17 embarcaciones, es decir, con una gran esperanza de llevar productos para España. Mucha gente incluso se endeudó para poder realmente conseguir una embarcación y venirse con Colón. Vendieron sus posesiones con la esperanza de conseguir algo mejor y se hicieron embarcaciones particulares, claramente, más las que la corona podría haber mandado. Pero para el tercer viaje se nota una desconfianza porque lo de Colón, lo único que estaba llevando a España era indígenas y algunas frutas, animales, ¿verdad? Plantitas, y un poquito quizá de minerales. Es decir, que no había ese gran tesoro que suponían que iban a poder conseguir, ¿verdad? Esa gran riqueza que supuestamente iban a poder comercializar. Y no había telas, no había perfumes, todo lo que esperaban que viniera no existía. Razón por la cual hay un pequeño, digamos, bajón del apoyo que le van a dar a Colón a partir del tercer viaje. En este tercer viaje ya solamente pudo traer, solamente fueron seis buques y dos naos, es decir, prácticamente 8 embarcaciones. Y en la última, el último viaje, Colón solamente va a poder venir con 4 barcos. De poco a poco va bajando el apoyo que le van dando a Colón en este sentido. Veamos. Al final, pues muere el 20 de mayo de 1506 a los 55 años, bastante joven diría yo. Ataque cardíaco, ¿verdad? Fue lo que padeció por un síndrome que tenía de artritis reactiva, ¿verdad? Como pinta esta imagen, pues rodeado de la iglesia, de sus amigos, familiares, ¿verdad? Y gente conocida. Prácticamente la corona ausente en ese sentido. La tumba de Colón está discutida. ¿De dónde están los huesos de Colón? De hecho, hay un artículo que trata esto. Es que al parecer en Santo Domingo estuvo probablemente enterrado, pero hicieron una exhumación del cuerpo para llevarlo a España y seguramente quedaron algunos huesos. Otros dicen que los huesos que quedaron ni siquiera son de Colón, sino de su hijo, ¿verdad? Diego. Eh, pero en realidad parece haber una lucha entre Santo Domingo y España, específicamente Sevilla, porque la gente de Sevilla asegura que la tumba de Colón está en Sevilla. Pero la gente de Santo Domingo, después de un examen que hicieron sobre el ADN, ¿verdad? Determinaron que los huesos están en Santo Domingo. Entonces, probablemente hayan quedado fragmentos del hueso de Colón en alguna de las urnas donde estuvo, ¿verdad? Probablemente ese sea lo que tengan, probablemente esté repartido, ¿verdad? Como sea, hay dos lugares que se marcan como la tumba de Colón, Santo Domingo y Sevilla. En Sevilla, pues está en la famosa Catedral de Sevilla, es una tumba donde está una especie de sarcófago cargado por 4 reyes, representando los 4 reinos que para ese momento estaban aliados. ¿Verdad? Ahí vamos a ver cada uno de los símbolos en el pecho de estos 4 reyes. Y hay un quinto reino que también aparece sutilmente representado acá, que es el reino nazarí de Granada, el último reino árabe, bueno, reino musulmán, que va a estar obviamente en España, que lo tienen también ahí como que sometido. Ya van a ver dónde exactamente aparece el reino nazarí de Granada. Aquí unas imágenes para que podamos ver
la tumba de Colón. Este es el reino de León, representado por ese Aragón, por ese león en la parte del pecho. También el reino de Navarra, representado por cadenas. El reino de Castilla, representado con un fuerte, un castillo, ¿verdad? Y el reino de Aragón, que aparece representado con los gules, ¿verdad? Las barras amarillas y rojas, y encima un murciélago, ¿verdad? Hoy pues aparece ese murciélago un poquito decolorado. Pero hay un murciélago en la parte de arriba del rombo. ¿Por qué un murciélago? Aquí quiero comentarles una brevísima anécdota del por qué el murciélago representa a Aragón. En algunos libros aparece como casi dibujado como que fuera un dragón. En otros aparece directamente lo que es un murciélago. ¿Verdad? La leyenda tiene que ver con uno de los reyes de España, que según se dice, pues estando descansando en la noche, ¿verdad? En medio de batallas e invasiones, un murciélago se metió al lugar donde estaba él, ¿verdad? Y empezó a hacer bulla, ¿verdad? Hizo bulla de tal manera que lo despertó, ¿verdad? Y este hecho de haberlo despertado lo dejó a él ya sin la ganas de seguir durmiendo. Entonces se quedó desvelado, ¿verdad? Durante toda la noche y eso le sirvió a este rey para evitar la invasión de un enemigo que se aproximaba. Con eso pudo dar luz alerta a todos para que realmente se prepararan, ¿verdad?, para la invasión. Y les se salvó por la vida gracias a este murciélago. Por eso mandó a poner en todos sus blasones al murciélago que le salvó la vida. Ahí está el reino nazarí de Granada, el quinto reino representado como una granadilla decajada o partida, ¿verdad? Con una lanza que tiene el símbolo del cristianismo. Y en la parte de abajo, en la lanza, pues aparece una luna, ¿verdad? Como símbolo de la caída del Islam. La luna es el símbolo de la derrota del Islam, está la luna hacia abajo, ¿verdad? Y la cruz de Cristo arriba como símbolo del cristianismo triunfante. Esta es la leyenda del rey Jaime I, ¿verdad? Dice que estaba en Valencia cuando dormía en el barrio de Rosafe y al caer provocando un murciélago estrellando entre las armas y escudos, lo desveló y así fue como él pudo pues avisar de la posible invasión antes de ser derrocado. Quizá haya sido un dragón, en algunos momentos, como les digo, el arte mismo como que va mutando los escudos, ¿verdad? Y a veces como que exageran los detalles o se confunden los detalles, por eso a veces aparece como en forma de dragón también. Ya en el escudo de armas de 1445, pues ya aparece como que fuera una especie de dragón. Aquí están los escudos de los reinos de España, ¿verdad? Y las extensiones geográficas de los reinos medievales del actual territorio español. Ahí podemos ver los 5 reinos que después ya pasarán a manos de España, que son Reino de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. Son estos reinos que aparecen representados por ahí. Después poco a poco se van a ir aliando los demás. Y esta es la leyenda famosa de Colón como, como si fuera portugués. Dicen que se llamaba Pedro Madruga, ¿verdad? De hecho, hay una gran similitud, y eso sí se nota en una carta que escribe Pedro Álvarez de Sotomayor a Pedro Madruga. Hay una carta donde él firma y la caligrafía de esa carta se parece mucho a la letra de Colón, aunque firma de diferente manera. Ya hemos dicho anteriormente cómo era la firma de Colón, a veces colocaba Cristóbal al inicio y al final escribía obviamente los símbolos de la Trinidad y la frase Christoferens o el que porta a Cristo. Pero al menos en este libro de Ángel Carracelas Requejo se trata de esta teoría de que Pedro Madruga probablemente sea el mismo Cristóbal Colón. No sería algo extraño, ¿verdad? Que alguien se cambiara el nombre para conveniencia y poder tratar mejor con la corona. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora respecto a lo que hemos mencionado? Todo bien. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Ya habían escuchado la teoría de este Cristóbal Colón portugués? ¿La habían escuchado en algún lugar o todavía no? ¿O no habían escuchado nunca? No, la verdad que no. Pues a mí en todo lo que es mi infancia, juventud y universidad en Tegucigalpa nunca lo mencionaron, en ninguno de los niveles. Hasta después que ya empiezo a investigar para esto, preparar esta asignatura, es que me encuentro con estos libros que hablan acerca de estas teorías interesantes también. ¿Verdad? Cabe destacar que no todos los historiadores incluyen todas las fuentes contemporáneas, ¿verdad? Entonces hay que hacer un trabajo de actualización para estar más o menos al día de lo que se ha dicho. Pero hay mucho por escribir todavía sobre la historia. Y cada vez salen mejores expertos, más formados, con mejores fuentes, ¿verdad? Se van estudiando todavía las fuentes que están guardadas en las grandes bibliotecas del mundo. No todas están escaneadas, no todas están digitalizadas y por tanto hay mucho por leer, hay mucho por investigar, así que poco a poco van a ir resurgiendo cosas del pasado, ¿verdad? Conforme avanza la tecnología, ¿verdad?
¿verdad? Lo cierto es que la mayor cantidad de bibliotecas de los países más desarrollados sí están haciendo un esfuerzo monumental para que esta información pase a la nube y de esta manera pueda haber acceso mediante las academias, las universidades, a través de los permisos que se otorgan, ¿verdad? Sobre todo a historiadores. De hecho, por ejemplo, en Francia hay un archivo nacional de Francia que guarda muchísima información histórica, pero no todo el mundo tiene acceso, solo comúnmente los historiadores, ¿verdad? Yo ya intenté solicitar una información ahí y me dijeron que tenía que venir con un permiso de una universidad y además ser licenciado en historia por lo menos para poder realmente investigar ahí. No se puede, o sea que hay que tener paciencia que los historiadores se vayan arriesgando a sacar a la luz esto en sus libros. Vamos a hablar entonces de los viajes de exploración, una breve síntesis de estos 4 viajes de Cristóbal Colón. Eh, Básicamente lo que vamos a ver es cuándo marchó, de qué puerto, qué descubrió, ¿verdad? Y a dónde volvió y en cuánto tiempo prácticamente fue cada uno de los viajes para considerar más o menos que pudo haber explorado durante ese poco tiempo. Porque realmente fue poco tiempo, cuando mucho, 2 años por mucho, ¿verdad? Lo que se mantenía 2 a 3 años en cada uno de los lugares. No sé si en el cuarto viaje, creo que solamente fueron 2 años aquí estuvo en el cuarto viaje. Entonces, realmente es muy poco el territorio que Cristóbal logró reconocer. Esa es la razón por la cual él moriría aún creyendo que había descubierto la India, que había descubierto alguna región de la India con la cual esperaba empezar a abrir comercio. Nunca se imaginó que había descubierto un nuevo continente. Murió sin saberlo, según dicen los historiadores. Primer viaje de Colón, entonces. Podemos ver que sale de Puerto de Palos, en Portugal, Santiago de Palos, ¿verdad? El 3 de agosto de 1492. Va a recorrer prácticamente la parte sur, la costeando África, hasta las Islas Canarias. Luego se vendrá de forma horizontal hasta llegar a la isla de Guanajaní, que después ya será llamada Isla de San Salvador, allá por las Bermudas, y va a bajar prácticamente hasta la isla que va a llamar el Juana, o llamada Cuba, y después descubrirá la isla de la Española, que después será llamada Santo Domingo. Así que ahí descubrió desde Guanajaní hasta la Española, pero solamente por la parte norte. Todavía no bordeó las islas, solamente la parte norte. Estaría hasta el 1493, prácticamente un año, y regresó a Lisboa en ese mismo año, el 4 de marzo. Pocos meses en realidad, menos de un año prácticamente explorando esas tierras. Así que solo pudieron haber conocido unos cuantos pueblitos, conocer unos cuantos indígenas, ¿verdad? Y retornar con la noticia de que habían descubierto. Y claramente es interesante también esta parte, el riesgo que se toma, porque no solamente era venir, conocer e irse, era venir, dejar gente, fundar una colonia, ¿verdad? E irse. Por eso se cuenta que para el primer viaje tuvieron que despedazar la nave capitana, ¿verdad? La famosa nao llamada Santa María, la tuvieron que deshacer, la madera, utilizarla para hacer las primeras construcciones. Eh, y evidentemente dejar a gente viviendo ya en la isla de la Española o Santo Domingo, eh, para poder tener un lugar a donde llegar la próxima vez, ¿verdad? Era prácticamente correr ese riesgo. Por eso intentaban a toda costa hacer paz con los que estaban viviendo en esas islas para evitar que fueran a morir en el intento, claramente. Segundo viaje, bueno, el primer viaje bien estas naves, la nao, que es la Santa María. Colón la va a alquilar a un señor llamado Juan de la Cosa de Cantabria y la dirigió con otro nombre, el de Santa María. Así que era María la Galante y le cambia el nombre de Santa María. Llama la atención las velas, ¿verdad? Con una cruz parecida a la cruz de los cruzados. Porque para la mente de Colón era una nueva cruzada lo que realmente estaban haciendo prácticamente. La niña fue capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, uno de los 3 hermanos Pinzón que andaban en este primer viaje. Venían 26 hombres en esa nave. Y la carabela de La Pinta, capitaneada por el otro Alonso, ¿verdad? Martín Alonso Pinzón, que era el hermano de los otros hermanos Pinzón. Ya les voy a mostrar los 3 hermanos. El propietario es el Cristóbal Quintero. Podían andar 24 hombres prácticamente ahí. Ahí se puede ver el largo, 20 metros, 7 metros de ancho. Entre las nao, como esta que vimos, ¿verdad? Pero esta es una nao, estas son carabelas. La diferencia que podemos notar entre una nao y carabela, pues es el tamaño. La nao es más para carga, y también para combate, porque ahí andaban cañones. Mientras que las demás eran más veloces, ¿verdad? Más rápidas y más ligeras, en realidad.
Con respecto al tema del mástil principal, aquí una pequeña aclaración. eh, en esta última barca, que es la de la Pinta, aquí es donde venía Rodrigo de Triana, que se supone es el que va a estar en la verga de Gavía, que es el mástil principal, ¿verdad? Donde estará esa pequeña canastita donde podrían estar divisando, obviamente, el horizonte. Y se supone que desde ahí gritó, pues, tierra cuando descubre la isla de Guanajaní, que es la primera que van a poder divisar. Algunos dicen que probablemente se llamaba también Rodrigo Pérez Acevedo de Lepe o incluso Juan Rodrigo de Bermejo. O sea que hay diferentes teorías sobre el nombre incluso de Rodrigo de Triana, pero la mayoría de esculturas en España, por ejemplo, ponen Rodrigo de Triana. Así que él andaba en esa pequeña canastita llamada la cola de vigía, ¿verdad? Así se llama esa pequeña parte de la cajita esa. No era fácil andar ahí. De hecho, estar trepado en esa parte era sufrir el sol, el viento, ¿verdad? Incluso los insectos, las aves y todo lo que podría llegar a esa parte. O sea, no era nada agradable, ¿verdad? Andar ahí. Quizá por eso se convertiría en una frase de castigo, ¿verdad? De hecho, el nombre del asta, si se fijan en el nombre del asta, se llama verga mayor, ¿verdad? Quizá de ahí venga la forma, ¿cómo se puede decir? Grotesca de referirse a esta palabra de forma despectiva, pues para insultar a las personas, ¿verdad? El hecho de decirle vete a era porque realmente era un castigo ir hasta esa cola de vigía. ¿Verdad? Entonces hay que entender que todo esto tiene un origen, ¿verdad? Cultural en los españoles y que de alguna manera pues se expande incluso a la cultura latinoamericana. Así que no es de extrañar que esas malas palabras que hayan quedado vengan de este lenguaje de navío, ¿verdad? Prosiguiendo. Este es Rodrigo de Triana, ¿verdad? Ahí está la palabra tierra y él ahí subido prácticamente en la cola de vigía. Ahí están los tres hermanitos, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón y Francisco Martín Pinzón. Los tres que venían colaborando con Colón en el viaje. Segundo viaje de Colón. En este caso sale de otro puerto ya de español, puerto de Cádiz, el 25 de septiembre de 1493. Siempre va a venir por la parte de las Islas Canarias, que era un paso casi obligatorio para poder arriesgarse, ¿verdad? Quizá para recargar algunas cosas, conseguir quizá algunos productos de pasada. Ahora decide venirse por la parte más baja, ya no de forma horizontal, por la parte más baja, va a llegar prácticamente a las primeras islas, va a descubrir la isla de la Isabela, la de San Juan de Puerto Rico, o llamada Puerto Rico, antiguo San Juan anteriormente, y va a bordear la isla de Juana o Cuba por la parte baja, ¿verdad? Luego va a llegar nuevamente a Santo Domingo. Entonces ahora se rega un poquitito más, ¿verdad? Para poder conocer un poco más la parte sur. Muy inteligente. En vez de hacer la misma ruta que ya conocía, hace una ruta más arriesgada esperando encontrar más tierra por ese lado. Y descubre la isla de Guadalupe, ¿verdad? Y regresa a Cádiz el 11 de junio de 1496. Estaría alrededor de casi 3 años prácticamente en esta parte de las islas del Caribe, o Antillas. Prosiguiendo. Para este momento cuenta María Montserrat de León, María Montserrat León, en esta tesis que ella hizo, es una tesis de la Facultad creo que de Economía, donde ella abordó el tema del segundo viaje. Quería saber cuánto se gastó para el segundo viaje, porque eran 17 naves. Y en la página 162, en su búsqueda histórica, nos regala el nombre de los barcos que venían en ese momento, ¿verdad? Esta es la tesis de doctorado de la Facultad creo que era de Economía, no, Facultad de Filosofía y Letras del año 2000 de la Universidad de Valladolid. Hay que recordar que Valladolid va a ser importante ciudad porque ahí va a morir Colón. Así que mucha de la información de él está también retenida ahí. Estas son las naves que ella enumera. La Santa María, que era otra barca, ya no era la misma Santa María. La Gallega, la Fraila, la Pinta, la San Juan, la Cardera, la Gallarda, la Gutiérrez, la Bonial, la Santa Clara o Niña, la Quintera, la Gorda, la Colina, la Vieja, la Prieta, la Triana y la Rodriga, ¿verdad? No sé si notan que muchos de los nombres tienen que ver con algunos personajes, como Rodrigo de Triana. Hay dos barcos llamados Rodriga y Triana, ¿verdad? Probablemente relacionados con este personaje. Siguiente viaje. Tercer viaje. Se arriesga aún más. Decide ir más al sur todavía. Siempre pasando por las Islas Canarias, bajando hasta el lado cercano
allá al Congo, ¿verdad? Se viene en línea recta prácticamente a descubrir prácticamente la isla de Trinidad, sale de Sanlúcar de Barrameda, más al sur de Cádiz, el 30 de mayo de 1498. Va a descubrir la isla de Trinidad, la isla de Tobago, la isla de Granada, ¿verdad? Y regresa a Cádiz en 1500. Prácticamente 2 años estaría en este segundo viaje. Si se fijan, siempre llega hasta Santo Domingo. Y de Santo Domingo, pues ya regresa a España. Ruta conocida. Para este viaje, dice el libro de Juan Eslava Galán, viaje por el Guadalquivir. Guadalquivir es un río que, según la lengua árabe, era Al-Wadi Al-Kibir. Desconozco el significado, pero se supone que de esa palabra árabe se forma la palabra Guadalquivir en español, para nombrar el río de Sevilla. Es un río que conecta al mar, ¿verdad? Y que lleva prácticamente este río que va a partir Sevilla en dos, ¿verdad? Pasa por alrededor de Sevilla prácticamente en dos ríos, se divide en dos ríos, y los barcos llegaban hasta ahí gracias a este río. De hecho, por eso Sevilla va a ser importantísimo en ese momento histórico. Ya les diré más adelante cuál fue el papel de Sevilla para ese momento. En la página 44, ¿verdad? De esta obra, menciona obviamente los buques y las naos que venían. Los nombres, dice que venían para ese viaje 226 personas en estos barcos. La Santa Cruz, la Santa Clara, la Santa María de Guía, la Castilla, la Rábida, la Gaza, la Gorda y la Vaqueña, ¿verdad? Nombres muy, muy característicos quizá de la cultura del navegante. Y también nombres de santos también. Prosiguiendo. En el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, sale del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502. Ruta conocida, agarra las Islas Canarias, pero esta vez se viene ya por la parte un poco abajo, pero siempre llegando a las islas conocidas. Y en este momento decide subir hasta la parte de Cuba, de la Juana, ¿verdad? Pero decide irse en línea recta hacia abajo. Y ahí donde se va a topar con las islas de Guanaja, de Roatán, va a bajar aún más hasta el Golfo de Honduras, va a bordear toda la costa prácticamente de Centroamérica para luego retornar a su ruta conocida que ya era la isla de Cuba o la de Santo Domingo. Así que descubre Centroamérica hasta allá por el río Orinoco, cerca de Venezuela, ¿verdad? Y regresa en el año 1504 nuevamente al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Ese es el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, donde prácticamente ya descubre tierra firme. Claramente él no él está seguro que llegó a tierra firme, pero no está seguro de que sea un nuevo continente. Eso es importante también mencionar. En la obra de Esther Garber, en la tribuna, el 9 de agosto de 2015, Esther Garber es esposa de uno de los historiadores de Honduras que ya falleció, ¿verdad? Desgraciadamente, descanse don Rolando Zelaya y Ferrera, que es el autor de esta obra que ya les había mencionado, que se llama Lecturas para comprender la historia de Honduras. Ella es la esposa, y se dedicaban mucho a la parte de difusión de la historia de Honduras, incluso a través de una página web que ellos tenían, pero desgraciadamente, como siempre han sido igual de críticos con la historia hondureña, y tratan claramente de abordar los acontecimientos contemporáneos a la luz del pasado, eh, trayendo obviamente a colación el pasado para tomar enseñanza de ello, hicieron duras críticas, ¿verdad?, durante el gobierno, el segundo periodo de mandato de Juan Orlando Hernández. Y claramente, pues ella junto con su esposo denunciaron que el gobierno les había hecho un ataque a su página web. Les botaron la página web que se llamaba historiahonduras.hn. Ya les muestro capturas de la página, de esa página web que valía la pena, porque tenían bien distribuida cada una de las etapas de la historia de Honduras. Era prácticamente como un libro, ¿verdad? Online, ¿verdad? Y hoy solo queda pues el libro de don Rolando Zelaya y Ferreira que lo pueden conseguir también. En este artículo de la tribuna dice que eran 4 barcas: la Capitana, la Vizcaína, la Gallega y la Santiago de Palos. ¿Verdad? Esas son las 4 embarcaciones que venían en el último viaje. Así que hay que quitarnos de la idea de que venían las 3 embarcaciones del primer viaje en el último, porque como se fijaron, en cada viaje fueron completamente distintos los barcos. Esta es la página que tenían ellos, muy bonita la página en realidad, sencillita, pero con la información suficiente. De hecho, ahí se logra ver una imagen con el rostro de don Rolando Zelaya y Ferrera, ¿verdad? Que aparece aquí. Ahí aparece con el logo de TN5 y quizá algún documental que firmó. Y pues en este caso aparece también incluso una captura. Esta captura ya la pude conseguir por medio de la
Wayback Machine, que es una página para ver las páginas que se han vencido y que ya no están online, pero que hace capturas de pantalla, bueno, no capturas, hace guardado de pantallas de HTML con algunos de los enlaces hasta un segundo o tercer grado de búsqueda. Y pude lograr ver el esquema de toda la página, ¿verdad? Y muchas investigaciones, todos los símbolos nacionales, héroes y próceres, el periodo prehispánico, colonial e independiente, cada uno con temas distribuidos, ¿verdad? Pero desgraciadamente se perdió por el ataque que le hizo el gobierno de Juan Orlando para mandar a arruinar el trabajo que ellos tenían, ¿verdad? Con el cual, y la página que utilizaban ellos para hacer estas críticas a lo que estaba aconteciendo en Honduras en ese momento, durante el 2017. De hecho, si se fijan, la última captura de la página fue en 2015, ¿verdad? Prácticamente. A partir de 2016 creo que llegó al final. Hasta el último, en el periodo exactamente del año electoral, durante ese tiempo específicamente. Ellos, después de que la página cayó, se dedicaban a hacer este tipo de programas en la radio católica, en Radio Suyapa, ¿verdad? Temas como estos, cultura de vida contra el culto de la muerte, ¿verdad? En la actualidad del pasado, ¿verdad? A la luz de la historia, ¿verdad? Excelentes podcasts que ellos hacían también, ¿verdad? Desgraciadamente ya solo ha quedado ella. Este es el libro que les digo que es de don Rolando Zelaya y Ferrer. Bien, retornando un poquito a Cristóbal Colón. Cuando Colón hace su segundo viaje, su primer viaje, perdón, llega obviamente a España con indígenas, con regalos, con aves, plumas, parte del arte mismo de los indígenas y un poco de oro que quizás pudieron haber conseguido. Sin embargo, esto no le satisfacía realmente a los nobles y a la corona. Obtuvo duras críticas porque era demasiado el gasto que hacía realmente el reino para hacer estos viajes para tan poca, diríamos, productos de retorno. No era rentable, pues, hacer esto, por lo cual aunque Colón prometía que había más riquezas y que faltaba mucho más que explorar, aún así le dan el apoyo en el segundo viaje, ¿verdad? En la película que les platico de Cristóbal Colón, de 1492, eh, para el segundo viaje lo invitan a una cena después del segundo viaje, cuando él regresa con poca también mercancía. Y los nobles pues se encargan de intentar burlarse de él durante la comida, ¿verdad? Como diciendo, tanto gasto como para solo esto, ¿verdad? Si esto mejor lo producimos acá, lo conseguimos acá, ¿verdad? Entonces, realmente España por eso poco a poco se va desentendiendo de estos viajes y solamente va dejando a los encargados, que son los mismos llamados conquistadores, después de esto, de que los conquistadores se pasaran un poquito, se pasaran realmente con el tema de la conquista, manda a los intendentes coloniales para vigilar mejor el cumplimiento de las leyes españolas en América y luego va a fundar una serie de organismos coloniales que van a ayudar a distribuir el territorio tanto de América como también organismos coloniales en España para manejar la parte legislativa también de lo que en España, en América tenía que funcionar. Ya hablaremos un poquito de ello. De hecho, este pequeño grupo de indígenas, que según la historia eran alrededor de 21, ¿verdad? Los que llevaron a España, tampoco es que llevaron 50 indígenas, no cabía tanta gente en los barcos. Pero esos 21 se supone que los van a regresar después, ¿verdad? Prosiguiendo, consecuencias del descubrimiento de América. Vamos a hablar un poquito de los cambios que van a haber desde el momento en que Colón ya descubre, bueno, desde que Colón descubre un nuevo territorio que demuestra que realmente ¿Tenés fondo? hay ¿Tenés una fondo? forma de llegar a estos territorios de manera, permítame Ah, que me dio el loco. feedback por acá. Andrea, tu micrófono, por favor. Prosiguiendo. Em, de acuerdo a este hallazgo, pues claramente hay mayor certeza y se van acabando algunas cosas que habían, obviamente, en la cultura popular, ¿verdad? Esto no es que los navegantes lo creían, la mayoría de la gente era la gente popular, la gente, diríamos, del pueblo, la que realmente llegó a creer esto, la menos formada. Por ejemplo, el tema de la redondez de la Tierra queda ya completamente resuelto. La Tierra realmente es esférica, queda demostrado que se puede buscar la India por el otro lado, ¿verdad? Así que todos estos mitos que han quedado en el pasado, de mitos hindúes, mitos incluso de la cultura judía, se van acabando, ¿verdad? Así también algunos mitos del confín de la tierra y todo lo que habíamos mencionado. Se acaban también los mitos de los monstruos marinos, como el Leviatán que menciona la palabra, ¿verdad? En Job capítulo 40,
que algunos consideraban literal que existía un monstruo marino como este, que quizá existió, porque recuerden los dinosaurios, recuerden todos los monstruos que dice la ciencia que han existido, tal vez sí existieron animales así, pero al menos queda demostrado que ya no existían para ese momento, ¿verdad? Por lo menos. Habían algunos mitos también de carácter griego, como el ave Rock, que raptaba los barcos y se los llevaba, según los mitos de los mismos navegantes. Había el mito del Kraken también, que apareció en la película de Piratas del Caribe. También se cae el mito del Kraken, no hay tal Kraken. Cuando mucho hay unos cuantos, ¿qué? Pulpos y un poco de tamaño grande, ballenas, ¿verdad? Y los grandes monstruos que se habían interpretado como monstruos marinos, en realidad son animales también. ¿Verdad? Miren, incluso en los mapas, en la cartografía se mejora grandemente. Ya la cartografía deja de ser un mapa para meter miedo, ¿verdad? Y se convierte en un mapa que es una guía para navegación. Este mapa, por ejemplo, de Finlandia, muestra todos los monstruos que dibujaban alrededor. Es que miren qué monstruos más extraños lo que dibujaban. Que caballos marinos, que cerdos marinos, ¿verdad? Un montón de cosas raras, ¿verdad? Lo que quizá eran ballenas, los dibujaban como que eran jabalíes, ¿verdad? Las grandes, obviamente, mantarrayas también, hasta toros marinos, de todo. Bueno, incluso prevenían hasta de posibles troncos en alta mar, ¿verdad? Habían dibujos también de algunos mapas que dibujaban como barricadas de troncos que estorbaban a los barcos, como una precaución también. Y entonces se convierten los mapas en una verdadera guía náutica, que es lo que podemos notar en este tipo de mapas, donde van tirando desde las Islas Canarias. De hecho, aquí, si se fijan, del punto de las Islas Canarias, de ahí prácticamente tomaban el punto de partida para tirar líneas de navegación, ¿verdad? Era el punto más adecuado. Después de España seguía las Islas Canarias, la parte que quedaba obviamente más al sur. Y aquí se empieza a ver en la parte de América, esta supuestamente es América ya. Ahí aparece el tema de Terra Nova o Tierra Nueva, ¿verdad? Incluso aquí aparece como una pequeña advertencia en la imagen de alta calidad aparecen algunos seres humanos comiendo partes de seres humanos, es decir, caníbales. Hay advertencia de canibalismo en esa parte de América del Sur, ¿verdad? Y miren la parte de las islas aquí. Aquí está, por ejemplo, la Española, ¿verdad? La isla dibujada. Ahí arriba está seguramente la isla de Cuba, ¿verdad? Terra de Cuba, dice ahí, en latín. Aquí en la mera esquina, en la parte de arriba, Terra de Cuba. Entonces, ni siquiera está dibujada la Florida, pues lo que parecía ser la Florida realmente es la costa de Cuba, mal proporcional. ¿Verdad? La proporción de la Tierra va cambiando poco a poco, como parte de la experiencia marítima. Aquí podemos ver la advertencia de Terranova y ahí se logra ver los caníbales comiendo partes de seres humanos. Aquí incluso también en este mapa se puede ver ya un poquito la parte de Cuba un poquito más sensata, diríamos, no tan grande, con la española a la par, o la española, la isla de Jamaica abajo también. Aquí arriba la tierra Florida, ¿verdad? Lo que sería la costa de Florida. Aquí aparece la zona que sería prácticamente el Golfo de Honduras, esa parte que aparece ahí dibujada. Luego aquí está lo que se llamaría después el Ducado de Veragua, que queda prácticamente entre Costa Rica, aproximadamente hasta Panamá. Aparece aquí con el título, el territorio como Novus Orbis, ¿verdad? El nuevo orbe, ya con la idea evidentemente basada en lo que Américo Vespuccio es el que va a dejar prácticamente la certeza de que no estamos hablando de un continente asiático, sino de un nuevo continente, diferente a Asia. Y aquí también vuelve a aparecer la advertencia del canibalismo, miren, caníbali, que aparecen partes de seres humanos colocadas en arbustos o en chozas. Realmente lo que estaban dibujando ahí aparentemente son las casitas de los indígenas, que de hecho en la zona del Amazonas todavía hay indígenas que viven así, ¿verdad? Que viven con chocitas, hechas de ramadas así en forma de triángulo. Prosiguiendo con esta parte. Ahí aparecería Honduras prácticamente. Y abajo el Ducado de Veragua, que les platico que quedaba prácticamente en Costa Rica. Este mapa, pues ya es del año 1507, ya les diré más adelante de quién es el mapa. Podemos notar una gran evolución, ¿verdad? A nivel del dibujo de la cartografía. Ya se empieza a ver incluso un poquito más América, más proporcional al territorio que es. En la parte de arriba aparece representado Américo Vespucci. Y este que está aquí, que es Ptolomeo, ¿verdad? Este es otro cartógrafo del mundo antiguo, ¿verdad? Claudio Ptolomeo. Este mapa es popular y es famosísimo porque ese es el mapa de un cartógrafo llamado Martin Walsh Müller. Martin Walsh Müller es el que hizo el mapa basado en lo que el mapa de Américo Vespuccio hizo este mapa que se supone es la copia de lo que Américo había dibujado
casi intentando hacer ya una especie de orbe, ¿verdad? Con la forma del corte de la página, y si uno cortaba eso con tijera y lo pegaba por la parte negra, le iba dando casi una forma de orbe. Y aparece por primera vez representado el nombre de América en el continente americano. Sin embargo, si se fijan acá, pueden ver que solamente es un pedacito apenas de América del Sur, lo que aparece dibujado como América. Y ahí aparece, ¿verdad? América en la parte de abajo, en la parte rectilínea de abajo. Todo lo demás era tierra desconocida. Incluso mucha de la parte del territorio centroamericano ni siquiera se conocía. Eso que está arriba probablemente más bien sean las islas del Caribe, mal ubicadas, ¿verdad? Pero al menos ya hay un intento de cartografía para ayudar a la parte de navegación. Este es el mapa, ¿verdad? Así extendido. Fue al final subastado a la Casa Christie, porque se dedican a la joyería allá en Estados Unidos. No sé por cuántos miles, no sé si $87,000 vale ese mapa hoy en día aproximadamente. Aquí aparece un mapa un poquito más, ya más elaborado, con mucha América del Sur conocida. Prácticamente ya dibujaron el río Amazonas, se logra ver ahí el gran caudal del río Amazonas cruzando toda esa parte, ¿verdad? Incluso parte del caudal de la parte sur, ¿verdad? Se logra ver, ya se logra ver Centroamérica, parte de la península yucateca, ¿verdad? La parte del norte de América del Norte, apenas descubierta la costa, ¿verdad? Pero ya hay un intento mejor, ¿verdad? De mapa. Siguiente consecuencia del descubrimiento, pues el mestizaje. Y aquí se me voy a extender un poquitito para explicar la parte del mestizaje. Eh, Platicando con gente que le gusta la historia también de la parte de América del Sur, les preguntaba yo a ellos si en América del Sur funcionó la clasificación social de acuerdo a la casta. Es decir, para aquel momento habían tres castas. La casta del negro, del blanco y del indígena. Y al momento de mezclarse entre ellos, aparecía un segundo, pero aparecía, no, esas serían las castas puras. Después aparecería el primer nivel de castas, que serían los hijos de la casta pura. eh, y después de esa primera casta, que salía de la casta pura, se podía mezclar cada una de ellas con el negro, con el indio, con el blanco, para dar un tercer nivel de castas que veremos el día de mañana. Y les preguntaba si esto funcionaba para distribuir la autoridad en América del Sur. Y me dijeron que no, que realmente en América del Sur nunca hubo esa clasificación. Aún así, en los diccionarios de antropología de América, pues sí aparece una clasificación que vamos a ver el día de mañana. Por ahora nos vamos a quedar aquí. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia cotidiana. Les coloco la contraseña de este día, la segunda marca. Es la palabra cielo. Ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Pasen un excelente día. Tal vez si me recuerdan mañana hablar un poquito sobre los afiches para explicar un poquito esa actividad.